La marcha. Hoy marcha, protesta, protesta social. Eh, Usted sí me puede decir, usted no me puede decir. Y muchas veces el argumento se devuelve de forma hostil. Y hoy, pues, como siempre, observamos la democracia y lo bonito que es la democracia. Ese derecho que ojalá muchos respetaran con cordura, ¿sí? Y fue una gran marcha, una gran protesta. Y empezamos nosotros a navegar de forma ya a esta hora calmada. Me acabo de ver hace una hora el programa Los Danieles. Y observamos a Daniel Sampero Espina que anda buscando un ganador. ¿Quién ganó y quién perdió? Nos imaginamos los titulares de mañana, de Revista Semana, y del Tiempo, del Espectador, de la República, de Portafolio y de la W. Pero ese no es el tema. Porque de perder, perdemos todos. Y por acá, pues, ya yo observando unos partidos, pasan muchos celebrando y mostrándome, pues, que fueron victoriosos, pero tampoco es el tema. Y repito, se devuelve el argumento de forma hostil. Porque los sinónimos hay veces son no hostiles, son ordinarios, son hoscos, son incomprensibles y manejables. ¿Sí? Y así comenzamos, evitando o tratando de evitar lo que no sabemos que podemos evitar. Lo importante es que estas marchas aportan mucha perspectiva para comprender la dinámica y el potencial transformador de la misma. ¿Sí? Nos vemos por aquí, transformador. Este potencial o este pilar, este principio transformador de estas marchas, tiene que empezar ya de inmediato. Necesito una estrategia de líder, de liderazgo, oportuna a tiempo, los 2 minutos. Todos los ministros ya tendrían que haber renunciado. Laura Sarabia igual, el embajador en Estados Unidos igual, Roy Barrera, Benedetti, Prada, todos los que crearon este síntoma, el potencial transformador de la misma. Y aquí nos empezamos a detener un poco, porque esto es jugando ajedrez, jugando fútbol. Algunos técnicos entrenan para ganar el partido, otros técnicos entrenan para empatar el partido y otros técnicos entrenan para poderse defender, pero pierden el partido. Y aquí vamos. Entonces empecemos. ¿Qué pide o a quién representa Mauricio Cárdenas? ¿Sí? Porque no entendemos su argumento de señalar desde la Plaza de Bolívar a la Casa de Nariño. Pero él
en la interpretación del lenguaje le envía un mensaje a Petro. No haga reformas, deje todo como lo dejamos, ¿sí? Que un poco de lo que dejamos lo destruyó el mameluco, pero deje todo. Deje a los ministros que son nuestros amigos. Todos son mis amigos y necesito interlocución con el gobierno y como no es usted, señor presidente, son sus ministros los cuales pues yo represento, no sé a quién, pero necesito. Manito Mocha, muy pertinentemente dice Daniel, no es el más indicado. O sea, simple, concretico, no es el más indicado. El misántropo, pues para muchos, yo lo vengo diciendo desde hace, observo una oportunidad en un poder diferente al que maneja Petro o al que regenta Petro. Busca su libertad a través de la justicia. Y como decía el padre Gabriel García Herreros, hablar a orillas del mar, mensaje del padre a Pablo. ¿Sí? El mameluco con vacíos y sin credibilidad argumentativa en este tema. Porque pues el, la pirámide de poder pues se la entregaron al misántropo. Pero viene la reflexión, ¿sí? Rubí, el asesor de comunicaciones, plantea muchas cosas. Y él planteaba estas marchas y esto que está planteando Petro como una salida, pero es tardía. Las marchas y su capacidad para trascender. Entonces pasamos de transformar a trascender. La mera crítica a un individuo o a un gobierno. Esto es importante, es relevante. Cada quien vaya mirando la obra. Si es originalidad o es imitación. Si es expresión o decoración. Si tiene valor artístico o tiene valor comercial. Si es una técnica o solo son emociones. Si solo es espontaneidad o solo es control del arte. ¿Cuál sería la pregunta imperativa? ¿Cuál es la orden que tienen que tener los ciudadanos? Entonces, las marchas y su capacidad para trascender la mera crítica a un individuo o a un gobierno, transformándose, volvemos nuevamente al verbo, en cuestionamientos profundos a el sistema político actual. Y le recordamos que el sistema político no es solo el gobierno, es gobierno, constituyente primario y el legislativo. Esto en su conjunto, la macro, ¿sí? Y estos cuestionamientos abarcan pilares fundamentales como la democracia. Y observamos a Alejandro Gaviria marchando pertinentemente, ¿sí? Saliendo de estas barreras ideológicas y políticas, ¿sí? Y aquí empezamos nosotros a ver la representación y las legitimidades de las instituciones, ¿sí? ¿Será que el gobierno es ilegítimo? ¿Será que el Senado es ilegítimo? ¿Será que esta marcha solo fue, no, fue contra el sistema, creería yo? Porque el hecho de que no esté funcionando el gobierno, sus ministros, el DAPRE, ¿sí? Y todas estas aristas de liderazgo, de toma de decisiones, de presupuesto de gasto, no quiere decir que esté funcionando el legislativo. Ahí también hay un problema. Y por eso he dicho
se devuelve el argumento de forma hostil, ¿sí? Y por ahí observaba que un representante rico de Cundinamarca de Cambio Radical me enviaba que la marcha con esta otra nefasta de Cambio Radical se les va a devolver el argumento de forma hostil. Uno, creo que él estuvo aquí en la 49 en la Contraloría, y es su forma de interactuar, porque no saben qué es el poder, no saben qué es el sistema. La niña, pues, sí, con sus impedimentos y todo, siendo abogada, pero volvamos acá. Y me imagino que está el Bacará, Germán, Manito Mocha, el otro Germán, David Luna, todos celebrando. Pero aquí está fallando es un sistema. Y si se cae el gobierno, yo he reiterado desde hace muchos años que se cae en todo. Llevo 2 años diciéndolo. Entonces, más allá del individuo Petro, ¿no funciona el sistema? Ahí queda la pregunta. ¿No funcionan los ministros? O sea, Murillo, Roy, Prada, Benedetti, Laura, Hacienda, Trabajo, ¿sí? Ciencia y tecnología, todos tienen que renunciar. Interior, justicia, todos se tienen que ir. No está funcionando nada. No funcionan los senadores, no funcionan los representantes, no funcionan los abogados de Petro, no funcionan los seguidores de Petro, ¿sí? ¿Qué más no funciona? No funciona la justicia. Todo un sistema, un ecosistema. Aquí encontramos un sistema que no funciona. Este es el cuestionamiento político. Esta es la pregunta imperativa, no. Pero quedémonos con este argumento, que no es hipótesis. Cuestionamos la democracia. La marcha pone en tela de juicio la legitimidad de la democracia. Pone en tela de juicio la legitimidad del Senado, de la Cámara de Representantes de la Justicia colombiana. ¿Sí? ¿Qué están pidiendo o qué necesitamos? ¿Sí? El Ejecutivo y el Legislativo como sistema están fallando. Petro provocó esta marcha de forma espontánea o estratégica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esta vaina? Porque este tipo de democracia tiene o cuenta con un gran cuestionamiento. No tiene las capacidades, ojo, pero sí el dinero. Una cosa es no tener las capacidades de liderazgo, de administración, de gerencia, que los senadores y representantes no tengan las capacidades, ¿sí? Pero sí existe el dinero para responder a las necesidades y demandas de los ciudadanos, ¿sí? ¿Qué quiere Alejo Gaviria? ¿A quién representa? El sector salud, listo. Al que no identificamos bien es a Mauricio Cárdenas. ¿A quién representa? ¿Sí? ¿A quién representa? ¿Y qué pide? ¿Qué pide Manito Mocha? ¿Una constituyente? El misántropo, pues, perdón y olvido, no quiero ir a la cárcel. ¿Qué pide el resto de los colombianos que salieron a marchar? ¿O se fueron como cadenas de bloque ubicando en cada uno de los parámetros ideológicos y políticos del líder natural de su partido? Porque vuelvo y reitero, se devuelve el argumento de forma hostil. Porque tampoco entendemos, Rico, ese representante a la Cámara, ¿qué pide? ¿Sí? La otra, también de cambio, David, ¿qué piden?
¿Mm? De pronto, entre comillas, David puede estar pidiendo que se vendan los 70.000 taxis para que compren motos, no sé. ¿Sí? Sí existe el dinero para responder a las necesidades y demandas de los ciudadanos. Lo que no existen es las capacidades de un sistema que viene fallando. ¿Sí? Y aquí vienen varias marchas. ¿Sí? La legitimidad del gobierno. El cuestionamiento del sistema político puede derivar en una crisis legítima de gobierno, el legislativo y la justicia. Son tres poderes que constituyen un sistema que todo, absolutamente todo, está fallando. Y nos toca dejar esos adjetivos de esas protestas y esas marchas en otros países. Nos toca concentrarnos en Colombia. Y es más fácil que la Virgen suelte al niño, dice un constitucionalista defendiendo la constituyente del 91, porque no sabemos tampoco qué pide César Gaviria. No sabemos qué piden los magistrados de la Corte. No sabemos qué piden las iglesias cristianas, la católica, las universidades públicas. ¿Qué quieren? Porque si falla el sistema, ¿sí?, ataca la legitimidad de esta estructura de gobierno. Los tres poderes. ¿Mm? Y empiezan los políticos, senadores y representantes con esta lujuria política, que se les puede devolver el argumento de forma hostil, reitero, a muchos senadores y representantes del sistema político. Ese deseo incontrolable por el poder, ese deseo incontrolable por el presupuesto. ¿Qué les quitó el gobierno? ¿Sí? ¿O qué piden? ¿O a quién representa? Porque aquí está claro que al constituyente primario no lo representa. Muchos son elegidos porque pagan ese voto. ¿Sí? Yo por eso no he sido senador, porque pues, no tengo los recursos para pagar, y si los tuviera tampoco lo haría. ¿Sí? Entonces cuando yo pago pierdo esa representación. Ya no represento a nadie, ya le pagué, no me puede reclamar. Entonces tienen una lujuria política que hoy se ve porque pues, muchos invitaron a esta manifestación. No estamos diciendo que no son éticos, no estamos diciendo que son corruptos, no estamos diciendo que son delincuentes. ¿Sí? Pero vienen los pecados capitales, que convirtieron en un vicio que corrompió sus almas y los alejó del sistema político y de las leyes. No estoy hablando de boomerang. Aquí se les va a devolver el argumento de forma hostil. Porque yo no he entendido, ¿sí?, el legítimo derecho, entre comillas, de que un senador, un representante grite fuera presidente. Cambiemos la adjetivización o el ejemplo del argumento o la hipótesis. Y si el gobierno grita fuera senador o fuera representante, ¿cuál sería la actuación o la interpretación de la Constitución colombiana o de estos constitucionalistas o de estos magistrados o estos jueces? ¿A un pecado capital? Bueno, a los que les gusta subir, a magistrados que están en todo su derecho, su doctrina de la fe. El líbido político hoy cuestionado de forma brutal en Colombia.
políticos incontrolables, políticos compulsivos. Hoy están bebiendo. Germán Manito Mocha, me imagino el nivel de whisky de celebración. Algunos, creo, de forma responsable, me atrevo a decir que deben de estar diciendo lo tumbamos. ¿Sí? Y aquí nosotros lo que invitamos es de forma simple a que toca abordar la lujuria, el líbido político, los pecados capitales y la lujuria política. Pero toca abordarlo de forma o abordarlos de forma saludable para que el sistema político colombiano pues empiece por lo menos a tener las tildes y las comillas a las que nos acostumbró Churchill, que educó política democráticamente a una reina, a la reina Isabel. Le enseñó cómo funcionaba el sistema. Y aquí lo que observamos es un líbido político, una guerra, unos pecados capitales y una lujuria política, ¿sí? Que toca abordarlas todas o las tres de forma saludable para que el sistema colombiano ingrese en estas comillas, estas tildes, estos puntos, estas comas que se necesitan. Porque es lo que menos hemos tenido, ¿sí? ¿Cuál es el tema que explora esta obra? Porque reitero, fue una gran marcha, ¿sí? Y entonces, la gran pregunta, los pros y los contras, que fue el video anterior. ¿Por dónde empezar? Mañana semana nos va a presentar en su portada quién ganó, ¿sí? El Tiempo nos va a presentar quién perdió. El Espectador, pues su director nos va a presentar una especie de este derecho comparado, quién gana y quién pierde. Y en la W, pues irán por fotografías y video y personajes significativos y representativos en la marcha, ¿sí? Y nuestro querido amigo Churchill nos decía, cuando más atrás puedas mirar, más adelante verás. Esto sugiere comprender la historia para evitar repetir errores del pasado que conduzcan a una guerra. Churchill también decía, es mejor quedarse boquiabiertos que guerra a guerra, entre comillas, o guerra a guerra. Se trata de un juego de palabras que aboga por el debate y la diplomacia por encima de la violencia. Y este es el video corto sobre la marcha del día de hoy, que para mí no hemos de estar buscando ganadores y perdedores. Tenemos que concluir con la renuncia a un gabinete de una Laura Sarabia, de unos embajadores que literal tienen implosionado el gobierno. Y ese mensaje de este joven inexperto en política, director de esta oficina de extinción de dominio, que es lamentable y tienen que reorganizar hasta cómo van a tuitear, ¿sí? Este es Gustavo Ramírez, el gueto el gueto económico, el gueto social, el mismo de la media rota. El poder está en los pies y hoy se demostró ese poder, ¿sí? Y hay que empezar por algo. Alguien tiene que salir del gobierno
a dar la cara. Y no es por Twitter, ¿sí? Y aquí están unos argumentos. De forma hostil se les puede volver a muchos senadores y a muchos representantes que no saben con qué están jugando, ¿sí? Al gobierno también y a la justicia también. El tiempo es corto, las decisiones pocas, ¿sí? Los días avanzan, las horas igual. El modo imperativo del verbo no nos interesa. Pero este mensaje es claro, corto y conciso. ¿Mm? Y ellos saben. ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? No es el argumento, no es la hipótesis. Eso para pequeños senadores y representantes que están entrando a la arena política. O para Germán, que es el menos indicado para hablar de estos temas. Cito los Danieles. Un abrazo a todos. Chao.